la vela del amor. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amen. Today we lit the fourth Advent candle, the candle of love. And the Word became man and dwelt among us. Señor, gracias por venir, por traer salvación a nosotros. Thank you, Lord, for sending your Son, Jesus Christ, to bring salvation. May the Holy Spirit guide us this morning through this word. Que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Amen. Amén. Thank you, Jesus. Quizá la enseñanza más característica del cristianismo es el gran misterio de la encarnación de Dios como ser humano. Este importante acontecimiento de nuestra salvación nos muestra el inmenso amor de Dios, quien realizó un acto de vaciamiento de sí mismo a fin de compartir nuestra naturaleza frágil y darnos salvación. Perhaps the most characteristic teaching of Christianity is the great mystery of the incarnation of God as a human being. This important event of our salvation shows us the immense love of God, who performed an act of emptying himself in order to share our fragile nature and give us salvation. Esta kenosis, que es una palabra griega que significa renuncia, vaciamiento, autodespojo de Dios en su encarnación, nos confronta con ese acto sublime y necesario realizado por el Creador en favor del ser humano, su creación. Quizá como seres humanos no logramos muchas veces dimensionar el significado de este acontecimiento para nuestra fe, pues vivimos a veces absortos en nuestras propias realidades. The kenosis, Greek word that means renunciation, emptying, self-disposition of God in his incarnation, confronts us with that sublime and necessary act carried out by the Creator in favor of the human being, his creation. Perhaps as human beings we are unable to assess the significance of this event for our faith as we live absorbed in our own realities. Andamos por el mundo buscando realización y felicidad. Andamos en medio de muchas situaciones que nos ponen a prueba y otras que nos ofrecen momentos de felicidad que generan una sensación de triunfo y de éxito. We walk in the world looking for fulfillment and happiness. We walk in the midst of many situations that put us to the test and others that offer us moments of happiness that generate a feeling of triumph and success. En el segundo libro de Samuel que leímos, escuchamos la lectura esta mañana, vemos a un David que tras haber pasado por duras pruebas, persecuciones, guerras,
decisiones difíciles y muchas veces inapropiadas, finalmente logra establecer un periodo de paz y prosperidad en Israel. In the second book of Samuel, that we read this morning, we see a David who, after having undergone severe trials, persecutions, wars, difficult and often inappropriate decisions, finally succeeds in establishing a period of peace and prosperity in Israel. Excuse me. Excuse me. Él vive un momento de confort, instalado en su palacio, con su reino en paz con los pueblos extranjeros y disfrutando de sus triunfos. Es entonces que piensa que tiene una deuda pendiente con Dios y quiere dedicarle un templo como ofrenda al Señor. He lives a moment of comfort, installed in his place, with his kingdom at peace with foreign peoples, and enjoying their triumphs. It is then that he thinks that he has an outstanding debt with God and wants to dedicate a temple as an offering to the Lord. Pero la palabra del Señor, a través del profeta, le hace saber que el reino de él va mucho más allá del establecimiento de un lugar de adoración y se extiende a la construcción de un reino basado en la justicia, la prosperidad y la paz duraderas. But the word of the Lord through the prophet lets him know that the kingdom goes far beyond the establishment of a place of worship and extends to the building of a kingdom based on justice, prosperity, and lasting peace. El reino de David realmente fue tan solo un reflejo temporal del reino eterno prometido por Dios a la humanidad y que solo se puede hacer realidad en el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo, descendiente de David y único príncipe de paz, que puede establecer un reino eterno donde sus esperanzas se establezcan de manera permanente. The reign of David was only a temporary reflection of the eternal kingdom promised by God to humanity and that can only be realized in the true Messiah, in Jesus the Christ, descendant of David and the only Prince of Peace who can establish an eternal kingdom where those hopes are permanently established. Es así como el Evangelio también que leímos esta mañana nos narra la visita del ángel a María como el primer paso en la realización de la promesa hecha a David. Una promesa que va mucho más allá de un reino terrenal, aunque comienza en nosotros. This is how the gospel tells us about the angels visit to Mary as the first step in the fulfillment of the promise made to David. A promise that goes
far beyond an earthly kingdom, although it begins in us. Dios habitó entre nosotros. Estableció su morada en esta tierra. Nos anunció el establecimiento de su soberanía y nos pide que nos comprometamos a hacer realidad aquí y ahora y para la eternidad un mundo donde manifestemos y hagamos visible su presencia. God dwelt among us, established this dwelling place on this earth, announced to us the establishment of his sovereignty and asked us to commit ourselves to making a reality here and now and for eternity, a world where we manifest and make his presence visible. El reino de Dios se nos ha anunciado a través de muchas generaciones y particularmente en las palabras de María, de Juan el Bautista, los apóstoles, los discípulos, hombres y mujeres que han levantado su voz y su oración a través de siglos de la historia cristiana. The kingdom of God has been announced to us through many generations, and particularly in the words of Mary, John the Baptist, the apostles, disciples, men and women who have raised their voices and prayers throughout the centuries of Christian history. El reino de Dios está en medio de nosotros y debemos hacerlo realidad. A través, ya sea de una denuncia profética de la injusticia, la desigualdad, la discriminación, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la violencia, la corrupción y todos los males que destruyen a la humanidad. The kingdom of God is in our midst, and we must make it a reality through a prophetic denunciation of injustice, inequality, discrimination, racism, xenophobia, homophobia, violence, corruption, and all the evils that destroy the humanity. ¿Cómo será esto? Pregunta María al ángel, en busca de una explicación de lo que para ella no la tiene. Y terminar finalmente entregándose al plan de Dios con un simple hágase tu voluntad. How will this be? Mary asks the angel Gabriel in search of an explanation of what she does not have, and finally ends up surrendering to God's plan with a simple, your will be done. Can do great things and live. Hay que tener esperanza. Hay que traer esperanza. Entusiasmo. Excuse me. La entrega de María implica riesgo hasta de la propia vida, que produce miedo, que genera incomprensión y juicio, pero se abandona con la certeza de que el Todopoderoso, el Altísimo, la cubrirá con su sombra, la protegerá
y la guiará. A delivery that involves risk even of one's life, which produces fear, which will generate misunderstanding and judgment, but it is abandoned with the certainty that the Almighty, the Most High, will cover it with His shadow, protected and guided. María es una mujer valiente. Es una mujer de fe, llena de gracia. No duda en poner su joven vida al servicio de la llegada del reino. Pone en manos de su Creador la totalidad de su ser, porque confía en que más allá de cualquier poder humano y aún a pesar de su evidente fragilidad femenina en una sociedad culturalmente difícil, en la que el poder patriarcal, político y religioso la ponían en desventaja, el Señor será su roca y su escudo. Amen. Mary is a brave woman. She is a woman of faith, full of grace. She does not hesitate to put her young life at the service of the arrival of the kingdom. She puts the totality of her being in the hands of her Creator, because she trusts that beyond any human power, and even despite her evident feminine fragility in a culturally difficult society, the Lord will be her rock and shield. Y todas las generaciones la llamaremos bienaventurada. No para ocupar el lugar de Dios, sino para proclamar junto a su pueblo la buena noticia, para ser testimonio de que sin importar los pequeños que seamos, lo pobre que seamos, oprimidos o limitados que nos sintamos, podemos hacer grandes cosas y dejar huellas imborrables en los que caminan a nuestro lado. And all generations we will call her blessed. Not to take the place of God, but to proclaim the good news together with His people. To be a testimony that no matter how small, poor, oppressed, or limited we feel, we can do great things and leave indelible marks on those who walk by our side. Hay que traer esperanza y entusiasmo a quienes se sienten cansados, desmotivados y sin respuestas. Por eso debemos nosotros preguntarnos cuál debe ser nuestra aportación para hacer visible el reino de paz entre nosotros en el aquí y en el ahora. ¿Qué puedo entregar desde mi pobreza material o desde mi capacidad intelectual y económica? We must bring hope and enthusiasm to those who feel tired, unmotivated, and without answers. That is why we must ask ourselves what our contribution should be to make the kingdom of peace visible among us in the here and now. What can I deliver from my material poverty or from my intellectual and economic capacity? Quizá nosotros somos un poco como el rey David. Nos sentamos a contemplar nuestra prosperidad y nos llenamos de orgullo con nuestros logros personales, títulos académicos,
eclesiásticos o simplemente honoríficos, y se nos ocurre encerrar a Dios en nuestras teorías y decisiones sin inclinar la cabeza, desconociendo que esa grandeza es pasajera y que lo más importante será nuestra íntima comunión con el Señor y lo que dejemos sembrado en el corazón de los que tienen contacto con nosotros. Maybe we are like King David. We sit down to contemplate our prosperity, and we are filled with pride, our personal achievements, academic, ecclesiastical, or simply honorific titles, and it occurs to us to try to look down God in our own theories and decisions without bowing our heads, not knowing that this greatness is temporary and that the most important thing will be our intimate union with the Lord and what we can live sown in the hearts of those who have a contact with us. Tenemos mucho que aprender de Jesús. Debemos permitir que la gracia de Dios nos inunde como a María. Abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y sentimientos y dejar que Él actúe. We have a lot to learn from Jesus. We must allow God's grace to flood us like Mary. Open our hearts, our minds, our thoughts and feelings, and let Him act. Orar más y pedir perdón para recuperar la profundidad del misterio de Dios en nuestras vidas. Dejar a un lado las discusiones teológicas o filosóficas y reconocer a un Dios que se hizo hombre, no para que el hombre fuera el centro del universo y lo reemplazara, sino para demostrar su amor sin límites, asumiendo nosotros nuestra condición humana. To pray more and ask for forgiveness to recover the depth of the mystery of God in our lives. Put aside theological or philosophical discussions and recognize a God who became man, not for a man to be the center of the universe and replace it, but to demonstrate His boundless love by assuming our human condition. Dios nos dio la inteligencia y la razón para que lo busquemos. Pero la mejor manera de hallarlo no está en las discusiones académicas, sino en el silencio de nuestro corazón. En ese hágase tu voluntad, que solo puede ser pronunciado cuando la gracia del Espíritu Santo nos inunda y nos permite recibir su revelación sobrenatural, trascendente e inexplicable. God gave us the intelligence and the reason to search for it. But the best way to find it is not in academic discussions, but in the silence of our hearts. In that, thy will be done. Amen. That can only be pronounced
when the grace of the Holy Spirit floods us and allows us to receive His supernatural, transcendent, and inexplicable revelation. Dios no puede ser encerrado en un templo, en un libro, en una conferencia, en un discurso. Esas son herramientas que podemos y debemos utilizar para conocer y comunicar las buenas nuevas de Dios. God cannot be locked up in a temple, in a book, in a conference, in a speech. These are just tools that we can and should use to know and communicate the good news of God. La verdadera revelación del Dios eterno y viviente solo la encontraremos de rodillas, en la sencillez, en la pequeñez, en la oración y en el silencio, en ese misterio incomprensible que jamás nuestra inteligencia humana terminará de entender. The true revelation of God, eternal living, we will only find on our knees in simplicity, in smallness, in prayer, in silence, in that incomprehensible mystery that our human intelligence will never finish understanding. Hay una sola palabra que define todo esto que Dios hizo para acercarse a nosotros. Esa palabra es amor. Amen. El amor de Dios hacia nosotros siempre ha permeado este mundo. Y ese amor no se agotará nunca. Pablo lo dijo de una manera que todos podemos entender. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de ellas es el amor. Amen. There is only one word that defines all this that God did to draw near to us. That word is L-O-V-E. Love. God's love for us has always permeated this world, and that love will never run out. Paul said it in a way that we can all understand. Now, faith, hope, and love remained, but the greatest of them is love. Amen. ¿Cómo responderemos en este difícil tiempo a ese amor sacrificial de nuestro Padre? Solo hay una cosa que nosotros podemos hacer para demostrar nuestro agradecimiento por tan grande amor, que nosotros amemos a nuestros semejantes de la misma manera con la que Él nos amó. How will we respond in this difficult time to that sacrificial love of our Father? There is only one thing we can do to show our appreciation for such
great love. May we love our fellow men in the same way that He loved us. Amen. Hermanos, hermanas, amigos, en esta Navidad, vengamos al pesebre con humildad y pidamos perdón a Dios. Pidamos perdón por las veces que no hemos amado. Este tiempo nos invita al amor. Hoy más que nunca, este mundo necesita amor. Todos necesitamos sentirnos amados. Somos la extensión del amor de Dios en esta tierra. This Christmas, let us come to the manger with humility and ask God for forgiveness. Yes, for forgiveness for the times we have not loved. This time invite us to love. Today, more than ever, this world needs love. Amen. We all need to feel loved. We are the extension of God's love on this earth. En este tiempo de Navidad, hagamos que el amor de Dios se encarne en nosotros y fluya para abrazar a aquellos que necesitan conocer y experimentar ese amor inmutable y eterno. In this Christmas season, let us make the love of God incarnate in us and flow to embrace those who need to know and experience that unchanging and eternal love. Que así sea. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.